Buenos días chicos, nuevamente acá reunidos desde tu colegio San Antonio María Claret para dar inicio a tus clases virtuales. En esta oportunidad, quien te habla, mi Rosana, y el curso que vamos a tratar es comunicación. El tema de hoy es texto instructivo. Te preguntarás o recordarás tal vez en qué consiste o qué es el texto instructivo. Bueno, vamos a definirlo, vamos a conceptualizarlo para que lo entiendas. Es sencillo. Un texto instructivo, como bien dice, instructivo viene de instrucciones. Es un párrafo, es un texto que está contenido de una serie de indicaciones, una serie de procedimientos que me van a aclarar el uso de algo o sobre algo. Concretamente se refiere a una secuencia de pasos que yo voy a requerir para poder elaborar algo, para poder entender la construcción sobre algo o para poder entender cómo es que desarrollaré cierto tema, ¿no es cierto? Un tema cualquiera. Por ejemplo, podemos encontrar entre textos instructivos donde me dan instrucciones. Instrucciones, por ejemplo, si yo compro cualquier objeto, ¿no? De repente una batidora o de repente algún electrodoméstico o un celular, una tablet, me va a venir con un manual de guía, ¿cierto? Un manual de guía para yo poder utilizarlo, ¿no? De la mejor manera para yo poder aprender cómo tengo que utilizar a ese manual le podemos llamar que está haciendo uso de un texto instructivo porque me va a señalizar, me va a guiar paso por paso los procedimientos que yo requiero para poder darle uso a ese material, a ese artefacto. En fin, para ello existen elementos que contienen los textos instructivos en general. Tienen un título para hacer referencia de qué estamos hablando. El resumen generalmente son los elementos que se utilizan para poder explicar cada uno de los pasos a seguir, ¿no? Y las instrucciones, ¿no? Las instrucciones que concretamente son una secuencia de pasos organizados, ¿no? Que están guiados, que están secuencialmente organizados. Quiere decir que no me puedo saltear uno de otro, sino que están ordenados, ¿no? Ordenados de tal manera que yo puedo hacer uso de lo que me quieran indicar o de lo que me quieran, de la información que me quieran brindar. Bien, también encontramos características que posee un texto instructivo, ¿no? Hablamos de un texto, es como si fuera un párrafo, pero de instrucciones, ¿cierto? Vaya entendiéndolo así. Dice que tiene que tener, entre las características de estos textos instructivos, tiene que ver claridad y precisión en las indicaciones. Obviamente tienen que ser claros y entendibles para el lector, para la persona que va a requerir de esas instrucciones, no solamente para el dueño del dueño de la persona que va de repente a adquirir algún producto o algo, sino en general. Tiene que estar de manera clara, así yo pueda entender y dar uso a esas instrucciones. Siguiente punto dice, escribir la secuencia de las actividades en orden cronológico, correcto y entendible. Como te venía diciendo, dentro de las estructuras tienen que tener un orden secuencial, ¿no es cierto? No puede, es como que yo estableciera un paso 1, paso 2, paso 3, un orden, ¿no? Una secuencia lógica, que tenga lógica, que sea claro y a su vez de esta manera yo poder entenderlo de manera correcta y sobre todo, pues, ¿no? Que sea entendible frente a cualquier persona que pueda darle uso o tener el manual de indicaciones o el texto instructivo que llegue. Siguiente. Siguiente característica, enumeradas y utilizar conectores que ayuden a la comprensión de las acciones. Enumerarlas, ¿no? Como 1, 2, 3. Cuando yo numero algún texto, un párrafo o enumero cualquier cosa, yo me voy a dar cuenta porque los números están en orden, son órdenes correlativos. Un orden correlativo es 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Y al yo establecer dentro de un párrafo instructivo o un texto instructivo, colocar una numeración, pues me va a indicar con claridad qué paso es primero y qué paso es segundo, tercero y con qué paso o con qué indicación yo terminaré.
Esa es la importancia de colocar la enumeración a las indicaciones que yo desee plantear. Bien, ahora existen muchos tipos de textos instructivos. Yo te estaba mencionando de esos manuales de guía, ¿no es cierto? Pero entre otros también el manual de un armado, ¿no? Como te venía explicando, cuando de repente me viene algo para armar una cama, o de repente un ropero, o de repente puedo armar la computadora y me vienen manuales, ¿no? Un manual de armado. Ese manual de armado forma parte del tipo de texto instructivo que existe. Otro puede ser el manual de reparación, ¿no? También las personas que de repente por curiosidad o por oficio aprenden a arreglar o reparar ciertas cosas, ¿no? Se guían de un manual, cómo pueden repararlo, cómo pueden de repente dar solución a un problema defectuoso que pueda presentar cualquier objeto. Entonces, ese manual de reparación también forma parte dentro de los tipos de texto instructivo. También existe la receta de una cocina, que es el ejemplo el ejemplo más claro que puede existir de un texto instructivo, porque hay indicaciones, ¿no? Que vienen ingredientes y preparación. Me están indicando, me están enseñando cómo puedo yo preparar algún plato, algún postre que deseo desgustar. Entonces yo sigo unas indicaciones, ¿no? Sigo una receta, sigo de repente pues una secuencia de ingredientes que voy a requerir para lo que desee preparar, y también la forma en que la tengo que preparar, ¿no? ¿Qué ingrediente va primero, qué después, con qué termino? Todo eso también forma parte de un tipo de texto instructivo. Existen también las guías de viaje, ¿no? Uno a veces, generalmente cuando de repente tú que has viajado, has hecho un tour en algún momento con tu familia, siempre las guías turísticas te dan una ruta de viaje, ¿no? Por dónde es que vamos a ir, qué lugares primero vamos a conocer, el horario, me dan un horario en el cual yo voy a poder recorrer las distintas zonas o distintas áreas de un lugar determinado, ¿no? Dentro de un viaje. Es una guía de viaje, porque me están guiando hacia donde yo no conozco, porque si estoy viajando es porque de repente desconozco, estoy haciendo turismo. Generalmente los que hacen turismo o viajan pues para conocer lugares van a una agencia de viajes y contratan un tour, y ese tour se encarga de darte una guía de viaje en el cual tú te vas a dar cuenta y te van a presentar todos los lugares que vas a poder conocer. Ese manual, ese guía de viaje, de repente ese boletín que te están informando, forma parte también de un texto instructivo. Bien. También la prescripción médica, ¿no es cierto? Si tú te has dado cuenta, cuando tú tienes independientemente de las recetas también que te puede dar el doctor, ¿no es cierto? El doctor, cuando tú vas y te haces una consulta, de repente porque has tenido alguna anomalía, una dolencia, te da una receta en la cual te dice a qué hora van a tomar. Le dice, explica a tu mamá cuál es la cantidad que vas a ingerir, los días que vas a ingerir el medicamento y a qué hora, ¿no es cierto? Todas esas indicaciones forman parte también de un texto instructivo. Ahora, dentro de cada medicamento también, si te has dado cuenta, si de repente si eres muy observador, te darás cuenta que dentro de cada medicamento viene unos papelitos, ¿no? Que se le llaman posología. Esos papelitos te indican el tratamiento, la dosis que requieres, ¿no es cierto? A veces nosotros directamente vamos a la farmacia y ponemos en manifiesto con los farmacéuticos la dolencia y nos dan un jarabe que de repente puede ir aliviándonos hasta que vayamos a un médico. Entonces, dentro de cada medicina viene, como te digo, estas indicaciones de cómo deberían tomarse, para qué edades, cuáles son las dosis respectivas. Entonces, sí, este papel que te menciono, que le llaman posología, forma parte de un tipo de texto instructivo. Recuerda, texto instructivo es todo aquello que me muestre indicaciones, pasos, procedimientos para poder llegar a entender algo. Bien, entonces, y bueno, un reglamento también, ¿no? Cuando yo pongo una norma y, por ejemplo, las normas de convivencia o reglamento que yo puedo tener en el aula, ¿no es cierto? Estas son las normas. Lo primero que tienes que hacer es llegar, saludar a las personas, saludar a los compañeros,
colocar en orden tus cosas, ¿no es cierto? Hay pasos a seguir, son secuencias que tú tienes que seguir para un buen comportamiento, ¿no? Dentro del aula, por ejemplo, en tu casa seguramente también hay normas, hay por decir, un reglamento establecido, que es lo que papá o mamá ya han establecido como norma de convivencia. También a eso le podemos definir o lo podemos definir como un texto instructivo. Bien, chicos, ahora acá tú puedes ver, te muestro dos imágenes de lo que serían textos instructivos. Te puedes valer de imágenes también o solamente escritos, solamente cosas puntuales, enumeradas, como ya te mencioné, dentro de las características de este tipo de texto. O también, así como tú ves, con gráficos también te puedes ayudar. Hay muchas veces te muestran solamente con gráficos el paso a paso de lo que puedes hacer, ¿no es cierto? Cuando se tratan a veces de trabajos manuales, ¿no? Muchas veces se encuentran ahí las figuras del paso a paso, cómo puedo lograr determinar un producto o algo que quiero elaborar. Bien, son unos de las tantas formas de poder presentar un texto instructivo, ya sea escrito o graficado. Bien, chicos, espero que te haya quedado claro. Es un tema bastante corto, bastante ágil, fácil de entender. Y recuerda que anexado a este video estarán tus hojas de aplicación. Bueno, espero que haya quedado claro. Cualquier cosa, ya sabes que estoy conectada para cualquier duda o consulta. Gracias, que tengas una buena mañana.